¿Preguntas, chicos? Profe, yo tengo una pregunta, Sí, te escucho. un poco tonto, pero No hay preguntas tontas. Tonto es el que no pregunta. ¿no se puede decir que la citoquinesis es un proceso que empieza en la anafase Sí, y culmina en la empieza. telofase? Sí, empieza en la anafase y se culmina en la telofase. Entonces no es un proceso único de la telofase, ¿verdad? Sino que engloba las dos fases. Sí, engloba las dos fases. Eh, Resulta lo siguiente. Vos te podés imaginar que esto ocurre en todas las células germinales, ¿verdad? De mamíferos, de Sí. insectos, de aves, de peces, todos los que tengan reproducción sexual, desde el más minúsculo gusano, como es una lombriz de tierra que tiene ya procesos de ese tipo. Entonces, no todas las fases son exactamente iguales, ¿verdad? En términos generales estamos hablando acá que en general se inicia ya en la anafase, pero que el resultado o la citoquinesis, por así decirlo, es característico de la fase final, que es la telofase. Aquí es Bueno, donde tiene el efecto, aunque se inicia acá. sí. Quizás algunas células del saltamonte, en el testículo del saltamonte, comiencen recién en la telofase. Además, estas fases son arbitrarias. ¿Por qué digo arbitrarias? Porque los investigadores lo han dividido en fases, pero el proceso es único y continuo. Entonces, decir que no está en la anafase, yo no puedo afirmar tampoco por la gran diversidad de procesos meióticos que pueden ocurrir en el mundo vivo. Y estoy hablando tanto de animales como de vegetales, porque esto ocurre también en los vegetales, en los órganos sexuales que son el ovario y las anteras. O sea, la diversidad es impresionante, pero tomamos algunos parámetros. Y los parámetros son de que puede iniciarse acá y culmina acá la citoquinesis. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Nada. Avanzamos. Professora, la Sí, diacinesis, quando habla que os cromossomas se afastam entre si, quando habla assim, quer dizer, os pares afastam entre os pares no homólogos, não? El par de cromossomas número 1 se afasta del par de cromossomas número 2. se aparta, se van Sí. apartando. Sí, pero entre pares no homólogos, eso es, ¿no? Eso no me quedó muy claro leyendo la diacinesis. Claro, lo que ocurrió es que al desarmarse la envoltura nuclear, no hay separación entre núcleo y citoplasma, entonces se esparce, Okay. diría. Esparcir es como una difusión, ¿verdad? Sí, Por pero eso están más sí, pero separados. los cromosomas homólogos permanecen cercanos uno del otro, ¿no? Cercanos, todavía en Ok, forma de tétrada hasta la anafase, porque acá excelente. todavía podemos hablar de tétradas en la Ok, metafase. ¿Se aclaró? sí, gracias. De nada. Bien, ahora ocurre una leve interfase intermeiótica que puede ser muy cortita, donde tenemos cromatina, los cromosomas volvieron a formar cromatina, se puede visualizar un solo nucleolo, porque ya la célula es haploide, y la envoltura nuclear que se reconstituyó a partir del sistema endomembrana, específicamente del retículo endoplasmático. En esta interfase hay duplicación de centriolos, porque otra vez estos tienen que migrar a los polos celulares. Hay duplicación de centriolos, por lo tanto, de este par de centriolos tiene que nacer otro par de centriolos.
Y pasamos luego a lo que no ocurre acá es duplicación de cromosomas, porque ya está reducido a la mitad. En la meiosis 2, rápidamente ocurre que los centriolos se separan en el citoplasma formando el huso acromático. La envoltura nuclear va desapareciendo en la profase 2 y la cromatina se va volviendo a formar cromosomas. Acá yo ya tengo solamente un juego de cromosomas y un juego de cromosomas en ambas células. Pasamos a que la envoltura nuclear nuevamente comienza a desaparecer y por lo tanto los cromosomas se extienden, se esparcen, se separan, abarcando toda la célula. Pasamos a la siguiente fase, la meiosis 2, que es la metafase 2, en donde los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial del huso acromático, ubicado por los microtúbulos cinetocóricos. Y acá sí se va a ocurrir la escisión del centrómero, que hasta el momento los dos centrómeros hijos estaban unidos por unas proteínas que se llaman coecinas. Y esas proteínas llamadas coecinas le dejaron permanecer unidos hasta que se forme la placa cinetocórica al costado de cada cromosoma, dos placas cinetocóricas en los centrómeros de cada cromosoma, donde unos 30 microtúbulos aproximadamente se van a ubicar, no uno, sino varios, muchos, y hasta unos 30 microtúbulos, y van a producir la separación de las cromátidas hermanas. Hasta este momento, metafase 2, tenemos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. En la anafase 2, las cromátidas separadas se transforman, diríamos, o ya se llaman cromosomas hijos, y migran a polos diferentes de la célula. Como cada cromosoma era doble, una cromátida va a formar un cromosoma en este polo, esta otra cromátida va a formar un cromosoma en este polo. Este es un acontecimiento muy importante. Los microtúbulos cinetocóricos tienen que llevarlos. ¿Qué pasaría si los quiasmas no se resolvían todavía? Que se iban a ir los dos cromosomas. Entonces, acá va a ocurrir nuevamente el inicio de la citoquinesis en cada una de las células, que se va a terminar en la telofase, con la reorganización de los núcleos hijos, la formación del centrosoma a partir de los centriolos y el estrangulamiento en la parte media por el anillo de miosina y actina, orientado por los microtúbulos polares que quedan como remanentes todavía. Al final de la telofase se forman 4 células haploides que son cromosómicamente con el mismo número de cromosomas, pero genéticamente distintas entre sí en cuanto a su carga genética. Y con eso termina la meiosis. Lecturita y luego preguntas. Profe,
¿Sí? ¿Y la duplicación de cromosomas cuándo ocurre? Duplicación de cromosomas. ¿Y dónde ocurre la duplicación de la cromatina? La fase S. Entonces allí. Pero en este caso va a ocurrir después. No, ya no, porque estas ya son células especializadas. Estas ya no van a entrar en el ciclo celular, O porque sea que ya ya son células haploides. Ah, sí. Estas lo único que se van a transformar. Si este proceso ocurriera en los testículos humanos, estas serían las espermátidas que se van a transformar en espermatozoides. Sí. Y si ¿Verdad? digamos que si queremos contar cuántos números de cromosomas tiene, ¿cuántos tendría cada uno? No entiendo tu pregunta. Porque la célula se dividió, o sea, lo que son haploides son 23 pares de cromosomas. No, no, no. Acá yo tengo, Lo que son diploides, quise decir, perdón. diploide tiene 23 20 pares. pares, sí. Muy bien, muy bien. Quiere Y decir que luego tengo 46 cromosomas, ¿sí? 46, sí. Muy bien, 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas entraron en la fase S y se duplicó. Cromátidas tengo allí. ¿Cuántas cromátidas? Mm, ¿Y si se duplicaron 92? 92. Sí. Pero organizado siempre en 46 cromosomas, ¿sí? O sea, es como si se agrandaran solamente. No, se duplicaron, no, es que se agrandaron. Lo que yo no entiendo es tu pregunta si se refiere a humano o a esto que tenemos acá. Ah, esto, por ejemplo. Bueno, acá, ¿con qué número de cromosomas comenzamos nosotros? Con 46. No, acá, en este esquema. ¿Cuántos cromosomas tenemos acá para hacer? 4. ¿Cuántos cromosomas tengo acá? Ah, sí. ¿Cuántos cromosomas tengo? En 4. 4, ¿verdad? Es decir, tengo 2 pares. Y Sí. finalmente, esta célula diploide me tiene que dar 4 células hijas con el número reducido a la mitad. Acá tengo 2. Acá tengo 2. 2 y 2. De 4, que era su número diploide, pasó a 2. ¿Verdad? Sí. ¿Está? Sí, Pero Profe, tengo 4. algo que te quería consultar es, ¿cuándo es que este número va a volver a ser normal? O sea, teniendo en cuenta que estas 4 resultantes son haploides, pero son simples, son cromosomas simples. Claro, ya no pueden volverse dobles. O Ya sea, no el entran en el individuo ciclo. va a tener 4 cromosomas simples. Sí. Vamos a suponer que este sea un espermatozoide. ¿Cuándo va a volver a tener 46, o sea, 4? ¿Cuándo va a volver a ser diploide? Cuando se une al óvulo, cuando haya fecundación. ¿Se acuerdan el video que les mostraba el gatito y la gatita? Sí. Entonces, los cromosomas del gato macho, la mitad de los cromosomas del gato macho y la mitad del gato hembra se unen para formar un embrión. Allí vuelve a ser célula diploide. Pero los cromosomas serían simples. Sí. Y entran en mitosis. Y antes de entrar en mitosis, entran en la fase S, interfase. Y ahí se duplican. Ah, ya. En la interfase, antes de la Claro, mitosis, van a convertirse otra vez en cromosomas dobles. exactamente. Para poder repartirse, o si no, no se van a poder repartir. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, Profesora, ahora, sí, antes de seguir, ¿puedo te hacer una pregunta, no de genética, pero de biología 1, así, básica aún? sí, Yo quería ¿cómo no? saber la diferencia, que tú me explicaste con palabras fáciles,
la diferencia entre un centriolo, un centrosoma y un centro organizador de microtúbulos? Ya. El centrosoma es una estructura electrónicamente densa. Electrónicamente densa quiere decir que es una zona más densa que el resto del citosol. El centrosoma no tiene membrana alrededor. Solo se diferencia por esa zona más densa. ¿Sí? En esa zona densa que se llama el estroma o el centrosoma, están dos centriolos, que son microtúbulos cortos. Y alrededor de esos microtúbulos cortos, en el estroma de ese centrosoma, está el centro organizador de los microtúbulos, que es donde tenemos la tubulina gamma. Entonces, lastimosamente no tengo posibilidades de dibujar, porque me encanta dibujarles, porque creo que muchas veces se entiende así, ¿verdad? Pero si yo hago un dibujito de una célula y pongo una zona más densa y allí pongo dos microtúbulos, uno perpendicular al otro, ahí tengo el centrosoma. El centrosoma es una estructura electrónicamente densa que, digamos, en donde está inmersos los centriolos. Alrededor de los centriolos están las proteínas que forman el centro organizador de los microtúbulos, en donde la proteína más importante allí para la organización de los microtúbulos es la tubulina gamma, que se acuerdan que tenía una forma ligeramente helicoide. ¿Sí? Sí, pero los centriolos por sí solos no son formados por la tubulina gamma y sí están cerca. No, los centriolos, bueno, hay algunas teorías todavía al respecto, porque de la proliferación de los centriolos derivan los cilios a partir del cinetosoma. Pero eso todavía no está muy bien explicado, quizás. Bien. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a hacer una lectura de 20 minutos, 25 minutos, hasta menos cuarto del material, y luego vamos a responder nuevamente a preguntas. ¿Sí? Entonces son 45. Doctor Caballero, sí había sido. Doctor, pues, ¿lo podría orientar en la formación de los grupos? Sí, vamos a hacer ahora 10 grupos. Atiendan por favor el número, sábenlo antes de ingresar. ¿Sí? Les mando ahora. 25 minutos. Profesora, Vamos a darle. Sí.